La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Qué lindo poder estar aquí esta noche y poder compartir esta palabra. Le he titulado Lo que Cristo hizo por mí. Yo no sé si usted se ha hecho en algún momento un listado de las cosas que Cristo ha hecho por usted. Yo le voy a compartir 11 cosas, 11 verdades, 11 declaraciones de Dios para nosotros. Amén. Si termino las 11, gloria a Dios. Y si no termino las 11, pues gloria a Dios también. Me gustaría que me acompañaran como base para la enseñanza del libro de Efesios, el capítulo 1. Desde el verso 3 hasta el verso 14. Efesios 1, 3 hasta el 14. Lo voy a leer. Espero que lo vaya siguiendo allí. Espero que usted se desconecte de su celular y que le permita al Señor realmente ser bendecido esta noche. Yo sé que va a ser bendecido tanto o más como fui bendecido yo cuando preparaba esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la rendición de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. A ver, ¿quién lo dice en memoria? He estado en entierros, en funerales. He estado en graduaciones. He estado en celebraciones especiales de aniversario. Y he escuchado en esos lugares palabras de: esta persona fue tan influyente para mí. O fue como un papá para mí. O fue una persona tan extraordinaria que nos crió no siendo nuestro papá. O nos ayudó en los momentos más críticos de nuestra vida. Siempre en esos momentos, cuando he escuchado esa situación, que son palabras para homenajear al que está en el ataúd, o el que está recibiendo un título, o el que de alguna manera está en la situación, y entonces uno dice lo influyentes que fueron. Esas palabras que uno escucha: este era un buen hombre, un buen papá, un buen ministro, un buen pastor. Y entonces comienza uno a tirar flores a esa persona. Esto es lo que en alguna manera yo necesito esta noche, que usted y yo podamos ser agradecidos por lo que Dios te ha dado.
Agradecido por lo que Dios te ha permitido alcanzar y tener. Porque a veces nosotros somos como medio raros, ¿verdad? Que no somos, a veces ni decimos gracias. A Dios no decimos gracias. Señor, permítenos que pasemos una noche rica, Padre. Y cuando te tiembla, recuerda que tiembla faltando 3 para las 10, ¿oyó? Cuando tiembla, usted se asusta. Pero cuando se vuelve a dormir, dice, ay Señor, gracias porque estamos bien todos. Le cuesta a uno quiere dormirse rapidito otra vez y que no suenen las cortinas otra vez levantándose por los vientos, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que el creyente tiene que detenerse y mirar hacia atrás para reconocer quién era uno y quién es ahora. ¿Qué hacía yo ayer y qué ya no hago? Y me preparo para algo mejor, porque hubo algo en mí, algo que me bendijo, alguien que me habló, alguien que me compartió una palabra, alguien que Dios utilizó para hacer de mí una persona diferente. Entonces es bueno para saber de dónde Dios me sacó, regresar atrás para saber de dónde Dios realmente metió su mano. Y ese que mete su mano, que se embarriala, que se ensucia, que se llena de inmundicia, saca nuestra vida del lodo cenagoso y nos coloca sobre una roca, una peña, donde Él nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a poner un cántico nuevo. Uno no puede ser mal agradecido, olvidar lo que Dios le ha dado, olvidar cómo Dios te ha bendecido. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo, Satanás, siempre va a tratar de distorsionar tu personalidad. Va a tratar de distorsionar tu identidad. Es que yo realmente soy un conocedor de la palabra porque Dios me habló, me alcanzó, me bendijo, todo lo que uno pueda decir. Pero el diablo dijo, sí, pero ayer dijiste una mala palabra. Entonces todo lo que Dios había hecho grandioso, Satanás se encarga de echarlo al suelo. Porque Satanás no solamente es malo, no solamente nos tienta, sino que cuando caemos nos acusa. Y así se le llama el acusador. Entonces, cuando venimos a la palabra y descubrimos algo glorioso, yo quiero decirle quién es el que debe definir tu vida. Y el que debe definir tu vida es el Señor. Es el que te va a dar categorías. Ahorita vamos a ver la primera. Estas palabras que hemos leído de Efesios fueron escritas por Pablo. El apóstol Pablo se les escribe a la iglesia que está en Éfeso. ¿Qué estaría pasando en Éfeso? Que se habían olvidado, que se habían dejado de lado, es decir, por los quehaceres, por la ocupación, por los compromisos, por las diferentes cosas. La iglesia de Éfeso estaba pasando por una crisis y por eso Pablo les escribe esta carta. Es como que estuvieran achicopalados, sin emoción, sin ganas. Y Pablo les dice, pero ¿qué les pasa? Ustedes no saben quiénes son ustedes. Ustedes no saben cuál es la identidad que Dios tiene para ustedes. Y entonces abre como un telón y nos deja ver las maravillas de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es lo que quiero hablarles de esta noche. Cada una de estas 11 cosas son como joyas en una corona. Cada una va implementando la otra. Cada una, la que está acá, se une a la siguiente, Todas tienen una una unidad, una continuidad de las cosas. Entonces, yo quiero que contemplemos una a una cada una de estas obras divinas que Dios ha hecho, pero que tengamos agradecimiento en el corazón porque Dios nos ha dado esa bendición. Lo primero, dice que Cristo nos escogió. Cuando uno estaba chiquillo, por no decir pequeño, porque pequeño soy, cuando uno era chiquillo, era jovencito y jugaba uno la mejenga en el barrio, entonces se hacía una rifa. Entonces tiraban una moneda o una bola de tiro de penal ahí en la calle, o algo hacía uno, piedra, papel o tijera, para escoger al capitán A y al capitán B.
el A iba a escoger los mejores y el B iba a tratar de escoger los mejores. Y entonces era una carrera por, bueno, yo quiero a fulano, yo quiero a Jutano. Yo quiero a Sutano, yo quiero a Mendegano. Yo quiero a este, yo quiero a este otro. Y comenzaban a separarse y al final la mejenga quedaba 5-5 jugadores. Y el que tiene la bola, el dueño de la bola, regularmente era el más malo. Pero había que escogerlo porque era el dueño de la bola, si no se iba. Entonces, en esa escogencia uno, si lo escogían de primero, mire, Messi es cualquier paja conmigo. En aquella época era Pelé, la estrecha. Entonces, cuando a uno lo escogen, es porque hay una cantidad de opciones. Y entonces dijeron, este es el mío. Este es lo que yo quiero para jugar. Este es bueno portereando, este es bueno pateando, este es bueno tirando de lejos. Y entonces el capitán A trata de ver cuál es el mejor y se le fue el mejor. Entonces ahora el B va a tratar de escoger el segundo mejor y escoge a los de ahí van. Y el gordo siempre se queda de último, siempre. Entonces, el primero se llama que Cristo te escogió. Pero vea qué interesante, según lo que estábamos leyendo. Quiere volver a Efesios 1:4. Léalo conmigo, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios te escogió antes de que existiera tu abuelo, antes de que existieran tus padres, antes de que existieras tú. Ya Dios te había escogido. Antes de la fundación de la tierra, antes de haber hecho la creación, Dios ya me había escogido. Qué rico es saber que Dios había tomado su tiempo para escogerme. Y cuando hablo de escogerme es como aquel rey que llega al mercado de esclavos. Llega con una bolsa llena de dinero, se queda viendo a los esclavos y dice, quiero a ese, este otro me gusta. Y escoge entre todos los que están allí, cuál es el que él quiere para esta labor, cuál es el que él quiere para esta otra labor, cuál es el que quiere para esta otra labor. Entonces es como ese rey que antes de que existiéramos nosotros, ni siquiera nuestro tatarabuelo había existido y ya él había pensado en usted, ya había pensado en mí y nos escogió. Ese es el concepto de escoger. Como cuando uno lo ponía en chiquillo a escoger frijoles. Y ahora ya no sabemos qué es eso. Pero en una época que los frijoles venían con terrones, piedras, pero lo otro, los bichillos, gorgojos. Gorgojo era un cantante. Entonces, yo no ponía, a mí no me gustaba que me hicieran a escoger. Uno cogía un lápiz y comenzaba uno con el lapicillo o con un papel o algo a apartar las piedras, los terrones, los bichillos, y luego la mamá cocinaba. Eso es escoger, entre lo que haya, entre lo vil, Dios escoge al mejor. Y ese se llama, ¿cómo es su nombre? Díganlo sin miedo. Randall. Entre todos Dios escogió a Randall, Dios escogió a Arlen, Dios escogió a Glenn, Dios escogió a cada uno de ustedes porque ustedes no eran los del gorgojo, ni eran los terrones, ni siquiera eran las piedras. Ustedes eran el frijol perfecto. Y Dios nos escoge. Eso es un beneficio que nadie nos puede robar. Nadie nos debe quitar de nuestra mente. Fuimos escogidos, no por lo que hicimos, porque ni siquiera habíamos nacido, sino que es una escogencia de parte de Dios de mucho antes de que las cosas pasen. Pero también tampoco fue un accidente. Como que el rey llegara al mercado y dijera, usted venga, y el de adelante pensó que era él, y se viene el de adelante, no, es aquel. Usted se va a ponerse otra vez en el lugar, porque él entendió mal. Cuando el rey hizo así, él pensó que lo estaba llamando a él. Mire, eso que usted tiene que tener presente lo siguiente, que usted no fue escogido ni por casualidad ni por accidente. Dios sabe lo que usted vale. Dios sabe lo que usted significa. Dios sabe lo que usted va a hacer.
sabe lo que Dios está planeando hacer con su vida, y hay un enemigo que quiere robarle esa bendición de saber de que usted fue escogido o escogida. Amén. Okay. Pero hay una verdad. Dios fue el que escogió, no nosotros a él. Por eso es que Dios escogió a Israel. Miren, ni usted ni yo teníamos oportunidad de nada. Israel era el pueblo escogido, el pueblo elegido, que comenzó con Abraham, que nacieron sus hijos, que nacieron sus nietos, y ahí comenzó la escogencia, hasta que esta gente pecó, falló a Dios. Dios dijo, entonces ya no los quiero a ellos. 1 Corintios, usted puede leer esa historia, capítulo 11, cómo Dios entonces escoge el olivo, que no es el perfecto, sino el silvestre. El olivo que no da un fruto dulce, sino ácido, pero aún así Dios nos escoge. Entonces, cuando Dios nos escoge, usted tiene que ser agradecido por haber recibido la oportunidad, porque muchos de sus amigos o murieron, están en cárcel, están enfermos, andan en el mundial. Usted puede darse cuenta. Yo participo en un chat de mi generación, de la graduación del año 1900, ni me acuerdo, pero ahí está ese chat. Y yo soy como el Espíritu Santo, nunca aparezco, pero estoy ahí. Entonces un día comenzaron a hablar los compañeros que ya son adultos, ya casados. Muchos de mis compañeros ya murieron. Muchos eran profesores de religión, otros profesores de artes industriales, etc. Y esta generación del año 79, ahí estaban en la lista. Entonces un día comenzaron a hablar de tomar, de licor, de borracheras, que me invita, que yo no le invito, vamos, y me obstiné, y estábamos experimentando en ese momento una situación de un conocido de la casa que estaba en una situación grave de alcohol, que lo habían internado. Entonces estábamos como muy tiernos. Entonces yo le dije, usted no se obstina de estar hablando de licor. ¿Ustedes creen que es correcto estar hablando de tomar y de tomar y de tomar, cuando deberíamos de pensar ya uno en prepararse para encontrarse con el Señor? Y qué sé yo, todo bravo. Digo, yo me voy a salir, le dije, todo rajón. No, Randita, no se salga. Y se cambió. La tendencia de estar hablando de este fin de semana me fui y me emborraché, este fin de semana me tomé 50, este fin de semana. Cuando se me ocurrió hablar allí, el ambiente del chat cambió. ¿Por qué? Porque el único que había sido escogido de esa generación había sido este que está aquí atrás. Aunque ellos sean graduados, sean profesionales, sean hasta pensionados ya, su corazón está lejos del Señor, aunque sean profesoras de religión. Ok. Entre los miles de escogidos, fuimos elegidos por el amor del Padre. Y qué interesante, que esa es una verdad que nadie puede brincársela. La segunda bendición que usted tiene. Entonces la primera es, usted fue escogido o escogida entre tantos, usted fue el escogido. El 2 se llama, Dios me predestinó. Pero déjenme explicarle un poquito el concepto de predestino. Nosotros, Ana, los pastores, somos de una doctrina que se llama arminiana wesleyana. Es de Arminio, Jacobo Arminio y Juan Wesley escribieron la doctrina de que si uno peca y se aleja del Señor, se va al infierno. Hay otra corriente que es Juan Calvino, y esta es, no importa lo que hagas, salvo siempre vas a ser salvo. No importa lo que hagas, no importa lo que practiques, no importa. Y entonces ellos usan el concepto de predestinación, dice, porque de por sí ya Dios predestinó lo que vamos a hacer. Si ya Dios estableció el destino mío previamente, y choca con mi doctrina, choca con mis conceptos espirituales. ¿Por qué? Porque Dios, lo que Dios predestina es la salvación
no si yo o Giovanni, porque sería muy injusto que Dios me haya salvado a mí y a Giovanni no, ¿o no? Sería muy como malo del corazón de Dios. Además, hubiera sido, ya no era por la sangre y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nos da salvación, porque ya eso sobraría, porque si Dios escogió a Giovanni, con y sin Cristo va para el cielo, pero yo no puedo, aunque yo quiera. Si hubiera sido yo predestinado a eso. Entonces, yo quiero aclarar ese principio porque Efesios es el que menciona esa palabra. Cuando se habla de predestino aquí, es que Dios estableció la oportunidad de la salvación. Es decir, hay un hombre o una humanidad separada de Dios que practica las cosas incorrectas, que hacen lo que no es apropiado y está separado de Dios que está al otro lado. ¿Qué es lo que Dios establece como preestablecido? La cruz en el Calvario, el derramamiento de sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, para que entonces Randall o usted o todos nosotros crucemos por esa preparación que Cristo hizo, llamado el puente que unió al hombre con Dios una vez más. Dios establece el camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, cuando se habla de predestino, es que Dios predestinó salvación. Es decir, un día de tanto. Yo no sé a ustedes le pasa, pero yo cada vez que pago la hipoteca de de este templo, yo digo, Señor, un mes menos. Señor, un mes menos. Falta menos. Yo estoy con esa salvación, con esa sensación siempre de que ya pronto vamos a pagar, ya pronto vamos a eliminarnos esta carga y podremos invertirlo en la iglesia y en programas y en otras cosas del ministerio. Todo ese dinero que se guía o se dirige para la propiedad o hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo sé que dentro de, si no ha venido Cristo, en 4 años y algo más habremos pagado. Y entonces comienzo a pensar en lo que vamos a hacer como congregación, cómo nos vamos a ampliar, cómo vamos a hacer, porque ahora va a haber un poquito más de ingreso libre de lo que es. Eso se llama predestinar dentro de 4 años de que vamos a terminar y hacer algo más grande en esta propiedad. Amén. Ok. Entonces, Dios había predestinado darnos una oportunidad de salvación, porque feo hubiese sido que si Israel no se convierte, no se revela con Dios, no nos hubieran dado la oportunidad a nosotros. Feo hubiera sido. El tercero, la tercera cosa que Dios hizo para usted y para mí es que nos llamó. Eso es lo que dice Romanos. ¿Quieres ponerme Romanos 8:30, hija? Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Pero déjenme al principio, nada más, Dios me llamó. Es decir, no es que me llama simplemente para que venga y me siente. Dios me llama para que yo sea parte de su ejército. Porque Él quiere que yo sea colaborador, compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. O compartiendo lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Dios nos llama para que seamos ayudadores en todo este proceso. Es decir, el llamado es más que una invitación. Cuando un papá le dice al hijo ya bravo, te dije que te calmaras, el tono de voz es más fuerte, es más un énfasis en lo que se dice, el niño vuelve a ver. Ya el niño como que tiende a parar. Ya el niño como que atiende lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando Dios me llama, ¿no? Y es que yo tengo que poner el oído. Como cuando Lázaro, que está en la tumba, en medio de la oscuridad de la muerte y de ese sepulcro, escucha la voz que le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino, salió, brincando o como pudo.
Eso es lo que el Señor necesita. Que tú escuches claramente cuando Él te llamó. Era el año de mi edad, eran 12 años. Era el año 72, 1972. Un jueves del mes de septiembre. La iglesia metodista de Atillo, yo era miembro, mis papás eran miembros, todos mis hermanos eran miembros de la iglesia. Y habían campañas evangelísticas como ya no se hacen en las iglesias. Vino a predicar un caballero que se llamó Raciel Vázquez, cubano. Predicó una enseñanza tan buena, tan buena, tan buena. Yo tengo 12 años, a mí me tocó, me impactó. Él hizo el llamado. ¿Y sabe cuántos pasamos al altar? El hijo de mi mamá, nada más. Pasó al altar, él oró por mí, me hizo repetir una oración, yo regresé a mi asiento. Yo supe que yo iba a ser pastor. Yo lo supe, tenía 12 años. Dios siguió inquietando. Pasaron un par de años, llegó a los 10 y algo, 15, 16, 17 años. Vamos a un campamento de vocación que se le llama. Es un campamento, no es de chingue y de deporte, es un campamento para buscar la presencia de Dios y ver qué Dios quiere conmigo, qué Dios quiere con el que está a mi lado. Y estando allí, Dios me dice exactamente: necesito que te prepares para ser pastor. 17 años. Y yo así como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Termino mi colegio, me matriculo en la universidad. Primero estudiando computación, programación de computación. Me acuerdo en una escuela que se llamaba Castro Carazo, que hoy es una universidad. Y la Castro Carazo, yo aprendí en aquel momento a programar en Basic, Fortran, RPG, creo que se llamaba. Eran como 6 lenguajes. Pero en medio de mi formación, yo dije, yo tengo que estudiar, y me metí a la Latina a estudiar administración de empresas. Me metí a estudiar. Estoy rondando los 20 años, los 21. Y al decir 21 años, plux, viene la convicción de que yo tengo que ser pastor. Desde los 12 estoy peleando. Llegué a los 21 años y dije, está bien. Me retiro de administración, me traslado a la escuela teológica para estudiar teología. Eso es lo que yo llamo el llamado de Dios. Pero tiene que haber de por medio nuestra conversión. Si yo te preguntara, ¿cuándo fue tu conversión? Tú la tendrías clara. No me conteste, solo piensa. Podrías decir, yo acepté a Cristo en tal fecha. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la gran mayoría de los evangélicos no hemos convertido nuestro corazón. Somos simpatizantes y no sabemos cuándo nos convertimos. Porque esta sabe si es su cumpleaños. Porque usted sí sabe cuándo cumple años la esposa, los hijos y los nietos. Porque es una fecha especial. ¿Cómo usted va a saber? Pero ¿cómo usted no va a saber el día en que usted nació de nuevo? ¿Me entiende lo que estoy diciéndole? Porque entonces uno dice, Señor, ¿y realmente me convertí? O porque como mi mamá y mis hermanos iban a la iglesia, yo soy evangélico. Entonces sería que si yo hubiese nacido en un hangar, hoy sería avión. O en el taller de allí, de la esquina, hoy sería un carro. Porque uno no nace por el entorno, uno nace porque Dios le dio a luz. Dios trajo salvación sobre mi vida.
O sea, no solamente me escogió, no solamente me predestina la salvación, sino que también me escoge. Y en este llamamiento, yo te reto, revisa cuándo fue tu conversión. Y te vas a sorprender que a lo mejor nunca lo has hecho. Nunca hubo un momento en el que yo reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que te necesito. Reconozco que he sido un mal hablado, un vulgar, un ladrón. Dígale lo que quiera. Pero usted tiene que tener eso claro. Si no está claro, no ha habido conversión. Hay simpatizantes. ¡Yujú! Amén. Para mí fue un jueves de septiembre, cuando yo tenía 12 años. Creo que fue el tercer jueves de ese año. Pero yo ahí lo tengo, claro conmigo. Entonces, si Dios te ha llamado, no regreses atrás. Hoy estaba hablando con un pastor en una reunión. Josué se llama, Josué Artavia. Tenía años de no verlos, años. Tenía muchos pastores. Fue una reunión política religiosa esta mañana, toda la mañana. Y vi un montón de pastores que tenía años de no ver. Algunos se asustaron por verme tan gordo. Les ha estado bueno el ministerio. Sí, ha rendido. El Señor ha bendecido. Pero él me dijo, estoy cumpliendo 46 años de pastorado. Y yo dije, él me estaba hablando, yo comencé a hacer su crawl. Si yo tenía 21 cuando comencé el pastorado, yo tengo 50, serían 44 años de pastorado. 44 no se lo brinca aquí muchos. Entonces, desde el día en que yo le entregué mi vida al Señor, no significa que no pequé, no significa que fui perfecto, no significa que nunca quise salir corriendo. En muchas ocasiones quise dejar todo botado. Pero ya hubo un momento en que tuve que decir, Señor, si me llamaste, si me escogiste, si todo lo que te he contado hasta ahora fue una bendición, yo he mantenido mi bandera alzada. Y a todo el que le digo, yo digo, yo soy pastor. Aunque haya muchos ladrones y muchos X y muchos Y, yo soy pastor. Como no se avergüenza el abogado, aunque muchos abogados sean ladrones. Como no se enoja el doctor, porque muchos les dicen matasanos. Lo que yo sí sé es que cuando Dios me llamó y Dios me escogió, Dios me señaló, yo dije sí y amén. Y tenía 17 años. Pero yo dije, te lo dije al principio, desde que tenía 12 yo sabía lo que iba a hacer. Pero ¿qué es lo que pasó? Viene el cuarto paso. Dios nos redime. Dios nos redime. Vea, solo me quedan un poquito más de 15 minutos, pero no importa. ¿Quieres poner Efesios 1:7? En quien tenemos redención. Efesios 1:7. Ahí viene. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redimir es comprar para dar libertad. Eso se llama redimir. Es decir, ¿se acuerdan ustedes Pablo hablando con un hombre diciéndole, mira, aquí te estoy mandando al esclavo tal? Quiero que tú lo recibas como si fuera hermano, ya no como esclavo. Que lo recibas como compañero de milicia. Si algo se te debe, yo lo voy a pagar. Pero recuérdate que tú mismo te me debes a mí. Eso es redimir. Es cuando una persona compra algo. En este caso un esclavo, lo compra el esclavo, no para que sea esclavo en su casa, sino para que sea libre para hacer lo que quiera. Eso es redimir. Cuando Dios redime, lo hace a través de su sangre preciosa. Y se pagó el precio más alto que ha habido para un esclavo, la sangre del Dios del universo, por su sangre preciosa. Amado, Dios te redimió, Dios te escogió, Dios te llamó y también el Señor ha hecho algo valioso. Así que no vivas como esclavo cuando Cristo te liberó. No vivas como esclavo. El quinto, Cristo me perdonó. Mire, cuando el rey
o alguien compraba el esclavo en el mercado de esclavos, no sabía si aquel era un mal esclavo. No sabía si aquel roncaba, si era un asesino, si era un rencoroso, si era un violador. No sabían. Simplemente lo escogían y lo sacaban del banco de los esclavos para ir a trabajar a la finca de otro hombre. Pero era olvidando todo lo que queda ahí y todo lo que queda atrás, caminaban hacia adelante. Es decir, Dios no solamente nos redime, sino que Dios nos perdona. Y uno no puede olvidar este concepto de que Dios nos perdona. Porque este es un principio que Satanás quiere que usted se le olvide, que usted ha sido perdonado. Pero el perdón de Dios no es condicional ni tampoco es parcial. Es eterno, una y única vez. Cristo borró tus pecados no con lápiz. Cristo borró tus pecados con su sangre. Y no se lo olvide, Dios ha hecho algo especial. Y ese algo especial es una palabra. En griego se llama teletestai. Es la palabra que Jesús usa en la cruz del Calvario para decir: Padre, he acabado, he terminado. Ese es el concepto que usa el contador, el que lleva las finanzas, y al final pone un sello que dice cancelada la deuda. Cuando el Señor nos perdona todo. No hay pecado grande ni pequeño, ni blanco ni azul. Pecado es pecado y la sangre es la única que es roja. Y trajo perdón para usted y para mí. Entonces, si Dios te perdonó, dice que ahora recuerda que le dije que la corona, las piedritas de esa bendición van amarradas una con la otra. Entonces, en este momento Dios te llama, Dios te escoge, Dios te perdona y ahora Dios te santifica. No lo hace al revés. No me santifica primero para luego perdonarme. No, Dios me santifica después de que me perdonó. Mi esposa dijo un día de estos, el lunes creo que fue, contando un testimonio ella, que el esposo le dijo, una señora le decía que su esposo era un mal amansado, que no le iba a traer a la iglesia por mal amansado. No, al contrario, tráigalo, porque es ahí en donde comienza el proceso. Porque no va a dejar de fumar, ni de tomar, ni de ser infiel. No lo va a dejar de hacer hasta que tenga una experiencia con Cristo. Y la única manera que la tenga es que venga al templo. Cuando venga, se siente llamado, escogido y perdonado. Ahora sí, lo vamos a santificar, dice el Señor. No antes. Ninguno que vino a la iglesia en su momento vino puro y santo. Vinimos quebrados. Todos venimos quebrados. Todos. No hay uno solo que no haya venido quebrado. Y aquí, como ministerio, aquí, como el reino de los cielos, Dios se ha encargado a través de su Espíritu de curar nuestras heridas para volvernos ahora sí a ser. Tal vez no somos el vaso perfecto de antes, pero somos un vaso que Dios va a usar. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos escogió, sino que nos va a santificar. Y eso es importante. Así que usted no se asuste ni se alarme cuando su casa le dice, ay, no es que usted es evangélica, ay, no es que usted es cristiana, que falte fe. ¿Cómo es posible que diga eso? Usted qué barbaridad, usted, ¿para qué va a la iglesia? Y comienza el diablo. Miren, quien nos haya fallado, que lance la primera piedra. Y no una, 10 veces sobre el mismo tema. 10 veces sobre el mismo tema. Hemos fallado. Pero Dios hoy nos ayuda, nos perdona y nos da vergüenza. Pedimos perdón. Tratamos de caminar y otra vez caminamos una semana, 2 semanas, 3 semanas. Volvemos a fallar. Pero ya la siguiente vez será un poquito mejor. La siguiente vez un poquito mejor. Y así va a ir poco a poco uno siendo diferente. Amén. Séptimo, ¿verdad? Cristo me bendijo. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios 1:3. Cristo me bendijo.
El sexto sería Cristo me santificó. Y el séptimo, Cristo me bendijo. Está en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, usted no solamente ha sido santificado, no solamente ha sido perdonado, no solamente ha sido escogido, no solamente ha sido llamado, no solamente ha sido redimido, sino que ahora es bendecido. Usted ha sido un hombre y una mujer bendecida. Y la bendición de Dios no empobrece. La bendición de Dios bendice en abundancia para nuestras vidas. Entonces, no dice que Dios nos va a bendecir cuando estemos en el cielo, ni nos va a decir cuando tengamos 20 años de ser pastores, y que Dios nos va a bendecir cuando nuestros hijos vengan a Cristo. No, dice, Él ya nos bendijo. Es el pasado. Nos bendijo. Antes de la fundación del mundo, ya te había escogido. Ya había planeado cómo salvar, cómo santificarte. Y ya había planeado cómo bendecirte. Solamente hay que ser agradecidos con la bendición de Dios. Amén. Ok. Octavo. Perdón. No cometas un error de tratar de medir por lo natural o las cosas materiales la bendición. Si tienes carro, eres bendecido. Si andas en moto, más o menos bendecido. En bus, nada de bendición. No son los chunches. La bendición de Dios no tiene que ver nada con prosperidad económica, ni tiene que ver con hijos que son intelectuales o con hijos que hoy son, mire, más santos que el Espíritu Santo. No midas tu bendición por lo material, porque si no, recuerdo lo que Pablo le pasó a Pablo. Pablo dijo que había sido escogido para sufrir y muere decapitado. Ni siquiera había amigos del ministerio que lo acompañaran ese día cuando lo mataron, que ni siquiera está registrada su muerte en la escritura. Entonces uno diría que Pablo fue un fracasado. No, porque la bendición de Dios no se mide por chunches, se mide por su respaldo. El octavo les decía, qué lindo es esto, Dios me hizo embajador. Y eso lo vamos a encontrar en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vea qué interesante. Dios no te quiere a ti engordando espiritualmente. Dios te quiere y te escogió, te redimió, te perdonó, te santificó para que hagas el testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso se llama ser embajador. Escuchando a un embajador, él lleva la indicación clara de llevar hacia X país, en esa embajada, en ese pequeño espacio que le pertenece a Costa Rica, aunque estén en Francia. Y ese hombre tiene que vivir con la dignidad de un embajador, porque representa al presidente y a la nación que están al otro lado del mar. En ese lugar, este hombre tiene que ser, dice que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que también aparentarlo. Eso es lo que tiene que ser el embajador. El embajador tiene que ser un hombre correcto. No metido con problemas de faldas, con problemas de drogas, con problemas de narcotráfico. No. Ese era un mal embajador. Un buen embajador es el que cuando habla de Costa Rica diga, wow, yo quiero conocer Costa Rica. Yo venía en un taxi. Ahora que estábamos en España, andaba John y yo nada más solos en ese taxi. Y nos llevó una persona que es ecuatoriana. Y entonces me dice, ¿ustedes de dónde son? Le digo, Costa Rica. Ah, Costa Rica. Le digo, ¿has conocido Costa Rica? Dice, no, pero me han contado que es muy lindo. Le digo, nadie te puede contar, ni será tu experiencia si no vas al país a conocer Costa Rica. Y te vas a dar cuenta la diferencia que hay con otras naciones, con solamente entrar en el mismo aeropuerto, en el mismo avión te vas a dar cuenta de la diferencia que hay en vivir en Costa Rica. Entonces, un embajador es un representante
de ese país. Nosotros somos representantes del reino de los cielos. Somos representantes del Dios de la eternidad. Vea qué compromiso. Uno es representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso es lo que dice el texto bíblico. Lo vuelvo a leer. Seamos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios rogase por medio de usted. Qué importante es que usted sepa que usted no fue dejado para que ocupe un lugar aquí en las sillas. No, Dios fue dejado para ser embajador. Usted diga, y usted la gente, mira, ¿dónde se congrega usted? Y el ministerio fue, wow. Pero usted vio un testimonio perfecto y bonito. No eso es que uno le avergonzaría. Usted va ahí, de esa iglesia, con razón, ahí todos son iguales. Todos son iguales. Vaya. 9. Cristo nos hizo ser sus hijos. Wow. Yo no sé usted, es embajador, hemos redimido, consolados, llamados, perdonados, limpiados y ahora nos hace hijos. Wow, qué bonito el saber que yo no tenía papá ni mamá y de repente aparece mi conversión y yo me convierto en hijo del Dios en los cielos. Yo soy hijo de Él. ¿Y sabe qué es lo grandioso? Que es el siguiente, va de la mano de este anterior. Cuando Él nos hace hijos, nos hace herederos. Porque los herederos son los que son familia, los que son hijos, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido bendecidos. Y es lo que dice, si hijos, Romanos 8:17, si hijos, también herederos. Pero herederos dice de Dios. Y vea qué grande. Y coherederos con Cristo. Wow. Yo no sé usted, pero a mí me bendijo tanto cuando yo no solamente sé que soy embajador, sino es que soy hijo. Y como hijo tengo la oportunidad de heredar. ¿Por qué? Porque los hijos heredamos de nuestros papás. De nuestros ayer viene esa bendición para mí. Y como hijo tengo derechos. Como hijo tengo derecho. Entonces, el 10º es, Cristo me hizo coheredero. Y el 11º, y termino, lo más grandioso. Dios regresará por nosotros. Wow. Dios regresará por ti. Si tuvo la convicción y el darte salvación desde antes de la fundación del mundo, ya tiene planeado su regreso. Válgame Dios, ¿cómo es eso? Es decir, Él tenía claro que antes de la fundación de todo no había nacido Adán, no había nacido Eva, no había nada. Y ya Dios había establecido para mí una bendición. Pero en el pecado me separé. Él había establecido una redención a través de Cristo para acercarme al Padre. El Padre me perdona, el Padre me santifica, el Padre me hace heredero, el Padre me hace ser hijo. Y Él mismo desde antes de la fundación ya tiene establecido que un día regresaría por mí. Yo no sé usted, pero a Dios no le pasa nada desapercibido. Así que pronto dice, y no es que venga tarde, sino que está dando tiempo a que otros procedan al arrepentimiento. No es por tardanza, no porque está distraído, sino porque está dando tiempo y tiempo y tiempo a ver que más entremos por esa puerta angosta. Amén. Quiero hacer un llamado. Si tú no tienes la fecha de tu conversión, si no sabes si realmente aceptaste a Cristo o sos un simpatizante en la iglesia, recuerda que por venir a la iglesia no eres cristiano. Por venir a la iglesia no es que eres cristiano. Eres cristiano por haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Yo te ofrezco una oportunidad. Podrías cerrar tus ojos un momento así como estás sentado. Y piensa, ¿qué cantidad de cosas tiene Dios para ti? Y no son 11, son más. Pero yo me quedo en 11 porque no tengo más tiempo. Pero ¿sabe qué? Todas esas bendiciones de parte de Dios
son para los que son hijos, y los únicos que son hijos son los que lo aceptaron a Él como Padre. Habrá alguien esta noche que no sabe con certeza que un día le entregó su vida a Cristo. Y hoy quisiera hacerlo. Manteniendo los ojos cerrados, porque es un momento tuyo y Dios no es conmigo. Él conoce tu tiempo, tu ayer y tu mañana. Si hay alguien aquí que no tenga certeza de su salvación, me gustaría orar por ti, porque necesitamos que hoy jueves del mes de octubre, dentro de unos años, tú digas: yo me recuerdo cuando el pastor dijo esto y yo ese día acepté. Y ese es el día en donde tú comenzarás a tener herencia, porque eres hijo. ¿Habrá alguien acá? Yo le pido nada más que me levante la mano y la baja. Si alguien no ha hecho esta oración del pecador para decirle: perdona mis pecados, santifícame, hazme como uno de tus hijos. Si no lo has hecho, hoy es un momento para hacerlo. Si hay alguien, me levanta la mano, la baja y punto. Yo lo hago rápido, no hay problema. Amén. Señor, aquí estamos delante de ti. A veces olvidamos las cosas grandes que tú has preparado para nosotros. A veces hemos olvidado, Señor, las bendiciones extraordinarias que tú has preparado, Señor. Pero somos, Señor, en este momento espectadores de aquel momento o de aquel instante del esposo judío que se ha comprometido con su novia y él se va para construir una casa. No sabe cuándo va a regresar, pero él sabe que regresará. Y cuando llegue el momento de que la casa ya esté lista, construida, pintada, arreglada y amueblada, el hombre regresa a casa a buscar su prometida para casarse. Señor, así te esperamos nosotros, el que ha salido para preparar moradas para nuestras vidas. Señor, tú nos escogiste, nos predestinaste, nos llamaste, nos redimiste, nos perdonaste, nos santificaste, nos bendijiste, nos hiciste ser embajadores, pero también nos diste la categoría de hijo, heredero. Señor, sé que si todo eso lo hiciste, vas a regresar por nosotros, como es tu promesa. Padre, gracias te doy. Permite que tu Espíritu Santo hagas en nosotros la parte que necesitamos de reflexión de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.